Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando características y propiedades del agua antes de empezar a estudiar la ósmosis. Habíamos visto, lo último que habíamos visto, que una de las propiedades del agua es la viscosidad, ya vimos la densidad, y que es un solvente universal. Otra de las propiedades del agua es su calor específico. Esta fue una de las preguntas que hizo el profe en un choice. Entonces, ¿qué es el calor específico, el cual se simboliza con la letra C mayúscula? Vamos a decir que es la energía necesaria para aumentar la temperatura corporal, la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿tá? Entonces, experimentalmente se sabe que se necesita una caloría para que 1 gramo de agua suba 1 grado la temperatura. O sea que la unidad sería 1 caloría por grado centígrado. Ese sería el calor específico que tiene el agua. ¿Qué me interesa saber de esto? Que el agua tiene un alto calor específico, por lo que contribuye a estabilizar la temperatura del organismo. ¿Por qué? Como ustedes saben, nuestros órganos, nuestros tejidos se encuentran trabajando constantemente, y al tener los tejidos aumentados, el metabolismo generan temperatura. Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Así que, ¿qué es lo que hace que el agua tenga su... O sea, ¿para qué me sirve saber que el agua tiene alto calor específico? Que gracias a este calor específico que tiene el agua, no aumenta tanto nuestra temperatura corporal cuando estamos realizando algún trabajo o un aumento de metabolismo. ¿Tá? Creo que, si mal no recuerdo, ya van 2 veces que el profe hace esta pregunta. ¿tá? Es decir, gracias al alto calor específico del agua, la temperatura corporal que tenemos es entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. Si el agua no tuviera un calor específico tan alto, cada vez que hagamos ejercicios tendríamos fiebre, por ejemplo, ¿tá? Como para que tengan una idea. Otra de las propiedades que tiene el agua es el calor latente de vaporización. ¿Qué es el calor latente de vaporización? Vamos a decir que es la cantidad de calor que debe entregarse a 1 gramo de agua para que pase del estado líquido al gaseoso, o sea, para que se evapore. Se necesitan a 1 gramo de agua aportarle 585 calorías a cada gramo de agua, obviamente esto a una temperatura de 20 grados centígrados más o menos, para que pueda compensar a evaporarse. ¿tá? Entonces, así como el agua tiene un alto calor específico, es decir, que absorbe gran temperatura y por eso nuestra temperatura corporal no aumenta tanto, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, este alto calor latente de vaporización explica que de nuestro cuerpo constantemente se termina evaporando el agua, ¿tá? A través de nuestra piel, por ejemplo, a través de los pulmones cuando respiramos. Pero recuerden que nosotros no nos damos cuenta de esto. Entonces, en un rato nosotros vamos a estudiar el equilibrio del agua, y hay veces que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que por la orina, o por la materia fecal, o por el sudor, nosotros perdemos agua. Bueno, pero por su alto calor de vaporización, el agua también la perdemos por la respiración, o se pierde por la piel, sin hablar del sudor, obviamente, ¿no? En un ratito van a ver que a esto le vamos a llamar pérdida insensible de agua, porque no nos damos cuenta que estamos perdiendo agua. ¿tá? Así que igual ahora vamos a ver cuáles son los valores en este caso. A ver. Otra de las características, de las propiedades del agua es su alta conductividad térmica. Les pongo un ejemplo bastante fácil. Si alguna vez agarraron la fuente de un horno con un trapo seco, habrán visto que no se quema. ¿tá? Agarran la fuente con un trapo seco y no se quema. Ahora, si ese trapo estaba húmedo, enseguida uno se quema. ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de transmitir el calor, así como también transmite la electricidad. Es por eso que muchas personas se han electrocutado cuando tocan algún electrodoméstico mojados. ¿tá? Pero bueno, entonces, esta conductividad térmica es una propiedad física de los materiales
que mide la capacidad de conducción del calor. ¿Ya? O, dicho de otra manera, es la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a cualquier sustancia con la que esté en contacto. ¿Ya? Dentro de los líquidos, el agua es la que más transmite el calor, excepto el mercurio. Recuerden ustedes que el mercurio, aparte de ser líquido a temperatura ambiente, es un metal. Por eso el mercurio es la única excepción. El mercurio tiene más conductividad térmica que el agua, porque aparte de ser líquido, es un metal. Y los metales ustedes ya saben que transmiten muchísimo el calor y la electricidad. Otra de las propiedades del agua es su punto de ebullición, que es el pasaje del estado líquido al gaseoso, que es cuando el agua hierve, ¿no es cierto? Que recuerden que esto ocurre a 100 grados centígrados. Estoy hablando de que el agua hierve a 100 grados centígrados a presión atmosférica normal a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Un detalle raro, pero les comento, es que a grandes alturas el agua hierve más rápido, hierve a menos grados, porque la presión atmosférica es más baja. Así que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. A otras presiones atmosféricas hierve más rápido, por ejemplo. Pero bueno, eso es un detalle. Otra de las propiedades del agua es su punto de fusión o congelación, que es cuando el agua pasa del estado sólido al líquido, si hablamos de fusión, o si hablamos de congelación, el pasaje del agua del estado líquido al sólido, al revés. Esto ocurre exactamente a 0 grados centígrados, vuelvo a repetir, a una presión atmosférica a nivel del mar, o sea, una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Esta propiedad que les voy a contar ahora, que es la capilaridad, ustedes, bueno, lamentablemente no tuvieron prácticos de fisio presenciales, pero bueno, seguramente en la teoría, en los videos del año pasado, la profe Beligoy les habrá comentado, por ejemplo, cómo se hace un hematocrito. Y ahí, por ejemplo, observamos una de las propiedades del agua, que es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad entonces? Es la propiedad del agua de ascender por un tubo capilar. Entonces, les pongo un ejemplo. Para hacer un hematocrito, la profe seguramente les habrá comentado que ustedes se tenían que pinchar el dedo y ahí apoyar un tubito muy, muy finito que se llama tubo capilar. Bueno, esto es muy grande, pero para que tengan una idea. Y yo, al colocar simplemente la punta del tubo capilar, yo no tenía que volcar ni nada el dedo. Veíamos que solo con apoyar así sobre la gota de sangre, veíamos cómo la sangre iba entrando a ese capilar. ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de adherirse a la pared de un recipiente. Eso es la capilaridad. Les pongo otro ejemplo bastante fácil. Vamos a suponer que yo tengo acá este vaso con agua y yo coloco un hilo. La punta del hilo que toque el vaso del agua y la otra parte que esté colgando acá. Yo les puedo asegurar que en unas horas o en unos minutos se va a humedecer todo el hilo, aunque yo no lo haya colocado dentro del vaso con agua. ¿Por qué? Justamente por la capilaridad. El agua se va adhiriendo a las paredes de este hilo y lo termina humedeciendo todo. Quien conoce los difusores de ambiente también es lo mismo. Los difusores de ambiente son unos tubos, unas botellitas que tienen desodorante, tienen algún aroma, y después tienen unos palitos que están expuestos hacia la parte externa. Bueno, sin necesidad de volcar el aroma de ese recipiente, sentimos el aroma en el ambiente. ¿Por qué? Porque el agua que tiene esa sustancia tiene esa capilaridad, y termina difundiendo hacia el ambiente, por ejemplo. O sea que la capilaridad la observamos en muchas situaciones. En medicina lo vemos al hacer un hematocrito. Básicamente es eso. ¿A qué se debe esta capilaridad? Se debe a la adhesión del agua a las paredes de un recipiente, como les dije, cuando es superior a la tensión superficial del agua, que es otra de las propiedades que les comento enseguida. Otra de las propiedades del agua es la imbibición. ¿Qué significa esto? Es la propiedad del agua de deslizarse o resbalar sobre otro líquido inmiscible en ella. ¿Qué significa la palabra inmiscible? Que no se puede mezclar. Entonces, el agua, por ejemplo, con el aceite no se pueden mezclar, entonces simplemente se deslizan, ¿ya?
Eso es lo que estamos diciendo ahí. Dicho de otra manera, el agua y el aceite no se mezclan, solo resbalan entre sí, ¿no? El ejemplo que les doy, si alguna vez vieron un plato de comida con mucha grasa, cuando vuelcan agua sobre ese plato con grasa, van a ver que el agua como que resbala, no se queda adherido al plato, por ejemplo. ¿Están? Sería un ejemplo cotidiano. Otra propiedad que tiene el agua, y me parece que esta es la más importante que tendrían que saber, es la tensión superficial. Si ustedes entienden lo que les voy a explicar ahora, van a poder explicar esto mismo en respiratorio, que es donde tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué es la tensión superficial del agua? Vamos a definir y vamos a decir que es la fuerza de cohesión que existe entre las moléculas de agua adyacentes entre sí en contacto con una interfase con algo. ¿Qué significa esto? Sería lo más importante. Cohesión, por empezar, significa atracción. Así que vamos a ir traduciendo. Es la fuerza de atracción que existe entre dos moléculas de agua adyacentes entre sí. La palabra adyacente significa una al lado de la otra. O sea, que dos moléculas de agua que estén cerca se van a atraer. Eso es lo que estoy diciendo. Y finalmente, las moléculas que más se van a atraer son las que estén en contacto con el aire. ¿Está? Esto es debido a las uniones puente-hidrógeno. Un ejemplo de la existencia de la tensión superficial son las gotas de agua, de lluvia, por ejemplo, cuando van cayendo. Entonces, las gotas de agua, ¿por qué tienen esa forma que yo les dibujé acá? Porque al ir cayendo chocan contra el aire, ¿está? Y las moléculas de agua de esas gotas se atraen más entre sí, ¿está? Y adoptan esa forma que ustedes ven, ¿está? Si no estuviera en contacto con el aire, una gota de agua, por ejemplo, en el espacio, tendría forma redonda, no esa forma que siempre dibujamos. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros saber este tema? Porque resulta ser que durante la expiración, recuerden que la expiración es la salida de aire de los pulmones, la expiración se produce gracias a la tensión superficial del agua. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es lo siguiente. Acá les hice un esquemita para que podamos entender un poco el tema. Fíjense, yo les dibujé un alveolo pulmonar y fíjense que en el interior del alveolo hay una pequeña lámina de agua que reviste el interior del alveolo. Y después en el resto del alveolo hay aire. Así que si miramos con mayor aumento, entre comillas, esto que les dibujé acá, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar la pared del alveolo, como ven acá, epitelio, plano simple, y después fíjense todas las moléculas de agua. Así que volvamos a leer la definición que yo les estoy explicando. Me dice que la tensión superficial es la fuerza de atracción entre dos moléculas de agua, una al lado de la otra. O sea, con esto yo podría decir, bueno, esta molécula de agua se atrae con esta se atrae con esta, o esta se atrae con esta que está al lado. Ahora, hay una aclaración que hace después la definición. Me dice que las moléculas de agua que se atraen entre sí son solo las que están en contacto con el aire. O sea, de estas dos filas, digamos, de moléculas de agua que yo les dibujé, las que están en contacto con el aire solo son las más superficiales. Por eso se llama tensión superficial, porque las moléculas que se van a atraer entre sí son las que estén en contacto con el aire, es decir, en la superficie. Dicho de otra manera, es como si el agua tuviera una membrana invisible, que es esta tensión superficial, ¿ya? Esta tensión también en algún momento se puede como provocar la contracción de esta lámina de agua. Así es como una lámina retráctil, que en algunas ocasiones la podemos observar. Para que tengan idea de lo que les estoy hablando. A mí no me sale, pero no sé si alguna vez fueron a un lago o al río y a algunas personas les sale tirar piedras sobre el agua y que vaya rebotando sobre el agua, que no caiga directamente hacia el fondo. Bueno, acá en Argentina a eso le decimos hacer sapito, ¿está? Entonces, dependiendo cómo nosotros tiremos la piedra, va a ir chocando contra esta membrana que ejerce tensión superficial, y por eso la piedra no se hunde, sino que va rebotando sobre esta tensión superficial. Otro ejemplo, si alguna vez les pasó, personas que caen al agua de panza, digamos, horizontal,
duele muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo choca contra la tensión superficial del agua. O sea, las moléculas de agua, en vez de separarse para que yo pueda entrar al agua, se atraen más, se retraen. Y por eso duele tanto caer sobre el agua en posición horizontal. Incluso, si caemos de cierta altura, podemos llegar a fracturarnos huesos y morir. Por ejemplo, una persona que caiga a más de 30 metros de altura sobre el agua así horizontal puede morir. Es como caer en el asfalto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacen los clavadistas olímpicos para no golpearse? Justamente caen de manera vertical en el agua y ahí cortan la tensión superficial. Así que, como pueden ver, en tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana de que existe la tensión superficial del agua. Lo mismo, busquen en internet la foto de un mosquito apoyado sobre el agua y van a ver como si sus patitas estuvieran apoyados sobre una membrana invisible. El mosquito es tan liviano que se apoya sobre esa tensión superficial que ejerce el agua. ¿Tá? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto en fisiología, en respiratorio? Bueno, esta membrana que les comento acá es la que se va a contraer y es la que me va a colapsar el alveolo, o sea, lo va a comprimir para que pueda salir el aire durante la expiración. Así que cuando estemos en respi les voy a volver a explicar esto y vamos a hablar específicamente de esto que es lo normal y qué pasa cuando hay alguna patología que me afecte la tensión superficial. ¿No? Pero bueno, durante la expiración, vuelvo a repetir, se retrae esta membrana de agua y provoca que el alveolo como que se desinfle, como que pierda el aire y se produce la expiración. ¿No? Otra de las propiedades que tiene el agua, me da bronca porque el profe preguntó esto en el parcialito, pero ya les cuento lo que preguntó. Otra de las propiedades del agua es el pH. El pH significa potencial hidrogeniano. ¿Qué es el pH? Si lo tuviéramos que definir, es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. La verdad que uno lee la definición y no entiende qué significa. Bueno, no se entiende porque la definición de pH es una fórmula, es una ecuación que se llama ecuación de Sorensen. La ecuación de Sorensen me dice que el pH es el logaritmo de 1 sobre la concentración de protones. O, si despejamos esa fórmula, es el menos logaritmo de la concentración de protones. Eso es entonces el pH. ¿Qué significa eso? Bueno, esto lo tenemos que estudiar en respiratorio, luego de renal también, así que nos viene al pelo. ¿Está? El tema es el siguiente. Nosotros vamos a encontrar en los líquidos corporales que tenemos cierta cantidad de protones, por ejemplo en la sangre. Ahora, el tema es el siguiente. La cantidad de protones, el protón es un ácido, por ejemplo, la cantidad de protones que tenemos en sangre es tan baja que por ahí no entendemos bien qué significa ese número. Les pongo un ejemplo. En la sangre, la concentración de protones que tenemos es de, esto preguntó el profe, eso me dio bronca. La concentración de protones que tenemos es 40 por 10 a la menos 9 molar. ¿Qué significa 40 por 10 a la menos 9 molar? Significa este número que puse acá. 0,00000040 moles por litro de sangre, por ejemplo. ¿Ustedes entienden ese número? Yo no, porque es un número súper bajo, es demasiado bajo. Entonces, no se entiende bien qué significa. Otra cosa, cuando varía este número, no sabemos si es mucho o si es poco lo que cambió, porque la cantidad es muy baja. Entonces, con la ecuación de Sorensen, yo puedo convertir este número tan bajo en un número que se entienda mejor. Y que pequeñas variaciones en la concentración de protones me varíe mucho el pH. ¿Está? Así que el pH, o sea, el potencial hidrogenión, me está representando esta cantidad de protones que yo tengo en sangre. Adivinen qué. El profe preguntó cuál es la cantidad de protones en sangre. Esa fue la pregunta del recuperatorio. ¿Saben cuál fue el problema? Que no puso en este número, puso en nanomoles. Así que por favor anoten porque yo me quería matar. 40 por 10 a la menos 9 molar o 0,00002
moles por litro es lo mismo que decir 40 nanomoles por litro. Por favor, anoten ahí. 40 nanomoles por litro. Nano. Esa era la opción correcta. Re fea la pregunta, pero bueno, ya la tienen anotada por las dudas. Nanomoles. Así que es 40 por 10 a la menos 9 molar, o lo que es lo mismo, 40 nanomoles por litro, o lo que es lo mismo, 0,000000040 moles por litro. Ahora, con la ecuación de Sorensen, este número que yo les puse acá, lo puedo convertir a pH, que fíjense que es un número como más alto, y que si varía un poquito este número, que es en moles, varía mucho el pH. Les muestro entonces cómo tienen que hacer esta fórmula. Y de paso para respiratorio nos va a servir también. Esperen 2 segundos. Ahí está. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de Sorensen? La ecuación de Sorensen me dice que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Eso me dice la ecuación de Sorensen. Dicho de otra manera, me dice que el cálculo que tengo que hacer es menos logaritmo de 40 por 10 a la menos 9 molar. ¿tá? Les muestro cómo tienen que hacer eso en la calculadora, porque por ahí es donde nos podemos confundir. ¿tá? En la calculadora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Menos, como dice ahí, menos log, acá tienen el log, no logaritmo natural, sino log. Menos log, ¿está? Después ponen 40, no pongan por. ¿Por qué? Porque la calculadora va a interpretar que quieren multiplicar, y no es. Por 10 a la menos 9 significa elevado, por 10 elevado a la novena potencia. Entonces, en vez de poner por 10, van a poner esta tecla que es exponente. Eso significa por 10 a la menos 9, ahí sí, y ese es el cálculo que tienen que hacer. O sea, menos log 40 exponente menos 9. Fíjense, ¿qué resultado me da? Me da 7,39. El pH normal de la sangre, recuerden que es entre 7,35 a 7,45, que justamente es lo que están viendo acá. ¿tá? De acuerdo al número que me da acá, yo puedo saber si el líquido que estoy estudiando es neutro, es alcalino, es ácido, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está? Así que, para respiratorio, en realidad, esta ecuación de Sorensen no se hace. Se hace la de Henderson y Hasselbalch, pero esa la vamos a estudiar después. ¿no? Así que acá les muestro. Así que pequeñas variaciones de este número me va a variar mucho esto. Y otra cosa que tienen que recordar, esto es la inversa del logaritmo. Así que siempre que me aumenten los protones, me va a disminuir el pH, porque es la inversa. Siempre que me disminuyan los protones, me va a aumentar el pH. Así que siempre es al revés, justamente por esta ecuación. ¿tá? Les puse por ahí, por las dudas, ahí en el pizarrón, para que no se olviden el cálculo. ¿no? Así que, como les dije, esto me explica el pH y la concentración de protones presentes en los líquidos corporales. ¿tá? ¿Por qué hablamos de esto? Porque generalmente cuando el agua se disocia, no se separa en 2 protones y un oxígeno. ¿tá? Se separa en un hidroxilo o oxidrilo, que es OH, con carga negativa, que es la base. ¿tá? Y el protón o hidrogenión, que es el ácido. Una vez que ustedes sacan el cálculo del líquido corporal que ustedes quieran, el pH puede tomar valores, no sé qué estaba pensando cuando escribí esto. El valor, por favor, corrijan acá, porque remetí la pata. El valor va de 1 a 14, no sé en qué estaba pensando. Re mal. Entonces, el pH puede tomar valores desde 1
hasta 14. Si el pH es menor a 7, o sea, desde 1 hasta 6,99, vamos a decir que ese líquido que estamos estudiando es ácido. O sea, que predominan más los protones que los oxidrilos. O sea, tiene más ácido que base. Ejemplo de esto en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos la orina, que tiene un pH entre 5 a 6, el jugo gástrico, que tiene un pH entre 1,5 a 3, por ejemplo. Si el pH me da 7 exacto, vamos a decir que es un pH neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de ácido que de base, o sea, la misma cantidad de protón que de oxidrilo. El agua, que es lo que estamos estudiando ahora, tiene un pH neutro. ¿No? Y por último, si el pH me da mayor a 7, o sea, de 7,1 a 14, es un pH alcalino o básico, o sea que tiene más hidroxilos que protones. Ejemplo de esto es la sangre. La sangre, fíjense que es ligeramente alcalina. Tiene un pH de 7,35 a 7,45. El jugo pancreático es el líquido más alcalino que tenemos en el cuerpo. Tiene un pH de 8 a 8,3. Súper alcalino, ¿no? Así que ahora ya saben lo que significa y les volveré a hacer repasar esto cuando estemos en respi. Perdón, después de renal nos toca hablar de este tema, ¿no? Perfecto. Y por favor no se olviden acá, 40 nanomoles. Pregunta de examen que el profe tomó en el reto. Bueno. Ahí terminamos entonces con lo que deberíamos dar la clase de hoy, pero como nos queda tiempito, vamos a seguir un poco más. Esperen que busco lo que sigue. Nos queda entonces un tiempito como para arrancar con ósmosis. Aunque no encuentro la C5. Ahí está. Entonces, el tema es el siguiente. Antes de empezar con ósmosis, hay una pregunta que el profe hizo en el recu. No sé por qué le erraron algunos, pero bueno. El profe preguntó lo siguiente. Nosotros hemos dicho, hoy al principio, cuando estuvimos hablando de agua, estuvimos estudiando de que el agua es un solvente universal, o sea que me disuelve un montón de solutos. Ahora, las mezclas de sustancias de diferentes solutos con el agua la podemos clasificar en 3 tipos. Pueden ser soluciones, pueden ser coloides o pueden ser suspensiones. Y lo que el profe preguntó fue lo siguiente. Los glóbulos rojos disueltos en agua, ¿cómo se le denomina? Opción A, solución. Opción B, coloide. Opción C, suspensión. Opción C, no sé, bueno, gel, qué sé yo. Los glóbulos rojos disueltos en agua es una suspensión. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque depende del tamaño del soluto que está disuelto en el agua, es como le vamos a llamar a esta mezcla de la sustancia con el agua. ¿Está? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un soluto disuelto en agua es una solución? Cuando el tamaño de las partículas sea de menos de 1 nanómetro. ¿Qué es lo que vamos a observar en este caso? Solo una fase. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la sal disuelta en agua. Cuando nosotros colocamos sal en agua y mezclamos bien, no diferenciamos el agua de la sal. Sabemos solo una fase. No es que vemos la sal y luego el agua, no. Si está bien disuelto, si tenemos una solución, no se ve 2 partes. Se ve una sola sustancia y bien homogénea, como dice acá. No se sedimenta en reposo una solución. O sea que si yo dejo en reposo, no es que la sal se va a depositar en el fondo del recipiente. Si es que está bien disuelta, obviamente. Una solución generalmente es transparente. Los solutos del agua no se separan por filtración y no dispersan la luz. Son diferentes características que tiene una solución. Por ejemplo, oxígeno disuelto en agua, cloruro de sodio disuelto en plasma, alcohol disuelto en agua. Así que el plasma, solo el plasma, se considera, con los solutos, se considera una solución, por ejemplo. Vamos al lado opuesto, que es la suspensión. El lado opuesto, solución es suspensión, y el coloide está en el medio. Una suspensión es cuando el tamaño de las partículas es mayor a 100 nanómetros. Así que imagínense
que si una partícula mide micras, como son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, es una suspensión. ¿Tá? Vamos a observar dos fases. Por ejemplo, cuando hacemos un hematocrito, observamos el plasma y luego la suspensión de glóbulos rojos. ¿Tá? Suele ser heterogénea. Si dejamos en reposo, sedimenta. Por ejemplo, ahí cuando estemos en sangre, hablaríamos de la eritrosedimentación o volumen de sedimentación globular. Suele ser opaca y los componentes de esa suspensión se separan por filtración. Y dispersan la luz, que a eso se le llama efecto Tyndall. Bueno, igual eso no les va a preguntar el profe, pero como que desvían la luz cuando la luz choca sobre esa suspensión. Ejemplo de suspensión también es la sangre, pero ¿qué solutos disueltos en sangre? Bueno, los glóbulos rojos, blancos y plaquetos disueltos en la sangre, el jugo, por ejemplo, la leche, un jarabe para la tos, por ejemplo, son ejemplos de suspensión. Entonces, la sangre, y acá es lo que quiero que entiendan, la sangre puede ser una solución, un coloide o una suspensión. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué soluto estén hablando? Si me están hablando de los iones disueltos en agua, es una solución. Si me están hablando de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas disueltos en agua, se considera una suspensión. Si me están hablando de las proteínas disueltas en agua, se considera un coloide. Yo creo que lo que pasó en el examen, en el recuperatorio, es que leyeron la primera palabra que vieron en el apunte del profe, que decía solución. Y el profe aclara en su apunte. Depende de qué estén hablando, puede ser solución, coloide o suspensión. La correcta era obviamente suspensión, porque preguntaba sobre los glóbulos rojos. Esa fue la pregunta. Así que bueno, ahora ya saben la respuesta. Vamos al intermedio entre solución y suspensión, que es coloide. ¿Qué es un coloide? Es cuando el soluto que está disuelto en el agua tiene entre 1 a 100 nanómetros, o sea, más alto que solución y más pequeño que suspensión. Puede haber dos fases presentes, no se ve acá la luz, pero dice dos fases presentes, o sea que puedo diferenciar el soluto disuelto en agua. Fíjense, la solución es homogénea, la suspensión heterogénea, y el coloide está ahí, ni uno ni otro, digamos, eso significa en el límite. Los solutos disueltos en este coloide, en este agua, no sedimentan en reposo, el aspecto suele ser turbio o translúcido, los componentes de este coloide no se separan por filtración y también dispersan la luz cuando la luz solar choca contra este tipo de solución, ¿no? Ejemplo de esto es la albúmina disuelta en plasma. Por ejemplo, la gelatina es un coloide. El humo es un coloide. La niebla que hay a la mañana temprano es un coloide. ¿Tá? Entonces, pregunta de examen, la sangre. Si están hablando de los iones disueltos en plasma, solución. Si están hablando de glóbulos rojos, blancos y plaquetas disueltos en plasma, suspensión. Si están hablando de proteínas disueltas en plasma, coloide. ¿Tá? Solo tengan en cuenta eso. ¿No? Pregunta de examen. Rara la pregunta, pero bueno. Ahora sí. Con esto ya estudiamos todo lo que teníamos que saber acerca de características y propiedades del agua. También es pregunta de bolillero, así que ahí ya lo tienen para ir estudiando. Ya estudiamos entonces transporte de solutos, que son el transporte pasivo y el transporte activo. Vamos a estudiar ahora el transporte de agua, ¿ah? Que es la ósmosis. ¿Ah? Si tenemos que definir qué es la ósmosis, vamos a decir que es el transporte pasivo, es decir, el transporte pasivo especializado de agua. ¿Tá? ¿Por qué podemos decir que es un transporte pasivo? Porque utiliza proteínas canal, al igual que la difusión simple, que también utilizamos, ¿tá? Más que nada por eso. ¿tá? Así que es como un tipo de difusión simple, pero especial. ¿tá? Tengan cuidado porque tiene algunas características diferentes a lo que nosotros estudiamos en difusión simple, por eso hay que aclarar. ¿Por qué es difusión simple? Porque puede ocurrir a través de proteínas canal o a través de la bicapa lipídica. Principalmente ocurre a través de proteínas canal, que son las acuaporinas. Gran cantidad de agua va a difundir, digamos, o va a hacer ósmosis de esta manera, y el transporte es recontra rápido. Casi como si no hubiera membrana. Ahora,
yo hubiera pensado que el agua no se puede disolver en la bicapa lipídica. Pero bueno, el profe considera que mínimas cantidades de agua sí pueden atravesar la bicapa lipídica. Así que pasar entre los fosfolípidos. Recuerden ustedes que los fosfolípidos tienen una porción hidrosoluble. Ahora, es muy poca la cantidad de agua que puede hacer difusión simple, digamos, a través de la bicapa. Es muy poquito y el transporte es demasiado lento. Así que, si no tuviéramos estas acuaporinas, es como que no sería compatible con la vida, porque el agua es como que se movería demasiado lento si fuera a través de la bicapa solamente. Pero bueno, el profe la palabra que usa es que la ósmosis a través de la bicapa es despreciable, o sea, es muy poca. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la ósmosis? Vamos a decir que la ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable desde un lugar de mayor a otro de menor concentración de agua, o lo que es lo mismo, desde un lugar de menor a otro de mayor concentración de soluto. ¿Está? Tengan cuidado con esas definiciones. El agua se mueve desde donde hay más a donde hay menos agua, o se mueve desde donde hay poco a donde hay mucho soluto. ¿Está? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, depende de lo que ustedes le digan al profe, lo pueden justificar. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? La definición me dice que el agua se mueve a través de la membrana. ¿Está? Por un lado dice que se mueve de mayor a menor concentración de agua, y esto ocurre por la presión hidrostática, es decir, la fuerza o la energía cinética que tiene el agua para chocar contra la membrana y pasar hacia el otro lado, que ya les comento bien cómo es este tema. O también la definición dice que el agua se mueve de menor a mayor concentración de soluto, o sea, esto se debe a la presión osmótica, que la presión osmótica, yo ya les había adelantado, pero les vuelvo a comentar, que es la presión osmótica, es la fuerza de atracción que ejercen los solutos osmóticamente activos sobre el agua. Dicho más fácil, los solutos arrastran agua generalmente. Por ejemplo, el sodio, por ejemplo, la glucosa. ¿Está? Ahora, vamos a aclarar algo porque en los orales del mes de diciembre el profe, a los chicos que estuvieron rindiendo ósmosis, le decían esta definición. Y el profe dice, no, la ósmosis no se produce por presión hidrostática. Eso es lo que les dijo a los chicos en diciembre. Así que les comento por las dudas, en los libros sí aparece, pero él dijo no. La ósmosis se produce solo por presión osmótica. ¿Está? Les voy a explicar los dos, pero ténganlo en cuenta para el oral, porque a algunos chicos le dijo que no, que así no era. Y quedamos ahí con la duda. ¿Está? Entonces, para estar más seguros, le van a decir al profe que la ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. Esperen 2 segundos. Desde un lugar de menor a otro de mayor concentración de soluto. ¿Está? Durante todo el año no hubo problema al hablar de esto, pero en los recuperatorios le dijo a varios chicos que no era lo de la presión hidrostática. Bueno, entonces para evitar problemas, les explico los dos, pero tengan cuidado con eso. Así que, para el profe, la ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable desde un lugar de menor a otro de mayor concentración de soluto. Y si dicen así, no va a haber problema. ¿Por qué desde un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto? Porque el lado donde hay más soluto arrastra agua. Dicho de otra manera, ejerce presión osmótica sobre el agua. ¿Está? Yo les voy a explicar los dos como hago siempre, pero tengan en cuenta lo que el profe consideró en el recuperatorio, que ahí me quedó la duda de por qué decía que no. Pero bueno. O sea, profe, en sí la definición de ósmosis no es la que quiere el profe. No la quiere completa, ¿verdad? O sea, si ustedes buscan en los libros dice eso. La ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de mayor a otro de menor concentración de agua, o de un lugar de menor a otro de mayor concentración de soluto. Y él le dice, no, lo de la presión hidrostática no está bien, qué sé yo. Bueno, hablen del soluto nomás y ya está. ¿Está? Yo supongo que el profe considera así,
O sea, igual esto pasó en el recuperatorio, y ahí me quedó la duda de por qué durante el año dijo una cosa y en el recu no es así, no es así. Bueno, ahí quedamos, ¿está? Entonces, lo que le pueden decir al profe es que la ósmosis es el pasaje de agua de un lugar de menor a otro de mayor concentración de soluto. Perfecto. ¿Por qué? Porque el lugar donde hay más soluto ejerce más presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la fuerza de atracción que ejercen los solutos osmóticamente activos sobre el agua. ¿Está? Así que con eso sí que no van a tener problema. Yo por las dudas, para no hacerles rendir mal un oral, pero la realidad es que las dos cosas aparecen en los libros y es lo que estuvimos dando durante todo el año. Pero bueno, por las dudas les aclaro lo que el profe dijo en los orales. A ver. En los orales presenciales, lo que pasa es que ustedes el año pasado tuvieron solo con Fernández y Beligoy. Si ustedes hubieran tenido clases en el oral con otros profesores presenciales, por ejemplo, otros profesores que dan práctico, ahí esos profesores le pueden tomar. O por ejemplo, los seminarios que ustedes tuvieron de fisio, en otros años daba otro médico, que ahora ya no da, porque era, bueno, online, digamos. Pero sí, Fernández y Beligoy nomás le van a tomar los orales, siempre, ¿no? Por lo menos ahora en febrero yo supongo que solo ellos dos. Porque otros profesores medio que ustedes no tuvieron. Entonces, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Fíjense que yo les comenté que la ósmosis ocurre desde un lugar de mayor a uno de menor cantidad de agua. ¿Por qué? Es lo mismo que cuando nosotros hablamos de... ¿Se acuerdan del transporte pasivo de soluto? ¿Qué habíamos dicho? Entonces, yo lo que les dibujé acá es un recipiente que está separado en dos compartimientos por una membrana semipermeable, que es la membrana plasmática. En uno de los lados del compartimiento, fíjense que tengo más cantidad de agua, más moléculas de agua. Y del otro lado tengo menos cantidad de agua. Entonces, por lógica, el agua se va a mover desde un lugar de mayor cantidad a un lugar de menor cantidad de agua. ¿Por qué? Lo mismo que explicamos cuando vimos transporte pasivo de solutos. Es por la energía cinética. Es decir, al estar moviéndose, las moléculas de agua tienen energía cinética, así que chocan entre sí, se transmiten esa energía cinética y luego chocan contra la membrana para pasar hacia el otro lado. Del otro lado del compartimiento, del otro lado de la membrana también hay moléculas de agua que se están moviendo y que también tienen energía cinética. Entonces, ¿por qué el agua se mueve de donde hay más cantidad de agua a donde hay menos cantidad de agua? Porque del lado de mayor cantidad de agua hay más energía cinética. Y ese es el lado que va a ganar, y por eso la ósmosis se produce en ese sentido. Desde donde hay más a donde hay menor cantidad de agua. Esta energía cinética que ejerce el agua para pasar hacia el otro lado se llama presión hidrostática. Eso es cuando los chicos explicaban en un oral el profe le dice, no, está mal. Ahora en el recuperatorio, y ahí quedamos pensando el por qué, ¿no? Les comento por las dudas, fíjense qué considera el profe ahora, pero bueno. Entonces, yo calculo que el profe considera que no está bien eso, ¿por qué? Porque en los líquidos corporales no tenemos solo agua, tenemos soluciones, o sea, agua con soluto. Entonces, la mejor manera de explicar ósmosis es de esta manera. ¿Ah? Fíjense que lo que yo dibujé acá, más o menos es el mismo dibujo, ¿ven? Con las mismas moléculas de agua, pero ahora le agregué soluto. Así que los globitos que están en color rojo, fíjense que son moléculas de agua, y los puntitos de color verde es soluto. ¿Ah? Siempre tienen que considerar que el compartimiento donde hay más agua tiene menos soluto. Y de este otro lado, si el compartimiento tiene menos agua, es porque tiene más soluto. Entonces, según lo que dijimos hace un rato, el agua se va a mover de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Vamos a suponer que ustedes están en el examen y no se acuerdan. Dicen, ay, yo no me acuerdo si Hermi dijo de menor a mayor, de mayor a menor, me confundí. Piensen, no le digan así al profe, pero piénsenlo así. El soluto arrastra agua, así que piénsenlo así.
el agua se va a mover hacia donde haya más soluto. ¿Por qué? Porque el soluto arrastra agua. Entonces, fíjense acá. De este lado tengo más soluto. Ese soluto arrastra más agua que este otro lado que tiene menos soluto. Así que la ósmosis, vuelvo a repetir, es el pasaje de agua de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. ¿Por qué? ¿Cómo le van a justificar al profe? Ustedes piensen que el soluto arrastra agua. Lo decimos siempre. Bueno, cuando estén explicando este tema en el oral, no quiero que le digan así. Quiero que le hablen de la presión osmótica. ¿Qué le van a decir al profe? Le van a decir que el lado de mayor concentración de soluto ejerce mayor presión osmótica, o sea, arrastra agua. Ahí sí aclárenle. ¿Qué es la presión osmótica? Dijimos que era la fuerza de atracción que ejercen los solutos osmóticamente activos sobre el agua. Entonces, por las dudas, háblenle al profe solo de esta explicación de la presión osmótica. Así evitamos que se enojen en oral y les desaprueben. ¿Tá? Porque me quedó la duda del por qué no considera esta explicación como correcta. Yo supongo, quiero creer que es porque los líquidos corporales son mezcla de agua con soluto. Y la mejor forma de explicar sería esa. Entonces, les planteo lo siguiente. Esta pregunta que les voy a mostrar acá, el profe la hizo una vez cuando yo estaba en tercer año. ¿Cuál fue el problema? El problema de esto era que cuando yo rendí esto, la pregunta decía explicar. Punto. Así decía, explicar, y estaban todos estos dibujitos que yo les puse acá. Entonces le llamo al profe, era una era, me acuerdo, y le llamo al profe y le digo, profe, ¿qué tengo que explicar? No sé, lo que vos interpretes, me dijo. Bueno, por suerte, lo que yo interpreté estaba bien y aprobé, pero... Entonces, obviamente, años después, pregunta pero más completo, dice, explicar qué ocurrirá en estos recipientes, teniendo en cuenta que la membrana es solo permeable al agua. O sea, les está preguntando qué va a ocurrir en estos recipientes que tienen agua. Fíjense que cada recipiente está dividido en dos partes por una membrana semipermeable, y fíjense que tiene dos niveles de agua diferentes generalmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que explicar acá? Le tienen que explicar al profe si es que va a haber ósmosis y en qué sentido se va a mover el agua. Entonces, fíjense en este primer recipiente, en el recipiente A, tenemos la membrana. Fíjense que acá tenemos esta cantidad de agua de este lado y esta cantidad de agua de este otro lado. Según lo que vimos hace un ratito, dijimos que la ósmosis era el pasaje de agua de un lugar de mayor a un lugar de menor cantidad de agua. Así que, por lo tanto, este lado que tiene más cantidad de agua, desde ahí el agua va a difundir o va a hacer ósmosis hacia el lado derecho. Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Va a ser el flujo osmótico. ¿Ah? En el recipiente B, fíjense que más o menos tenemos al revés. Del lado derecho, fíjense que tengo más cantidad de agua que en el compartimiento del lado izquierdo. Así que, según lo que dijimos hace un rato, la ósmosis va a ocurrir desde un lugar de mayor a un lugar de menor cantidad de agua, es decir, desde la derecha hacia la izquierda va a ser el flujo osmótico. ¿Qué otra cosa podrían sacar acá en conclusión? Lo que podríamos hacer es comparar ambos recipientes. La pregunta sería, ¿en cuál de los dos recipientes el agua va a difundir más rápido? O sea, ¿cuál de los dos recipientes va a tener mayor velocidad de ósmosis o mayor flujo osmótico? Recuerden que podrían aplicar lo mismo que cuando estudiamos ley de Fick, si quieren, que es el gradiente de concentración. ¿Ah? A mayor gradiente, más velocidad de difusión teníamos cuando hablamos de la ley de Fick. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo. A mayor gradiente, mayor velocidad de ósmosis o mayor flujo osmótico voy a tener. ¿Qué es lo que puse acá? Fíjense que entre este nivel de agua y esa es la diferencia que yo tengo. ¿Ven? Esta es el gradiente. En cambio, en el recipiente B, entre este nivel de agua y esta es la diferencia que vamos a tener. Ese es el gradiente. Así que, en el recipiente B, como pueden ver, tengo mayor diferencia o mayor gradiente entre ambos compartimientos. Así que, en este recipiente el agua va a difundir más rápido o el flujo osmótico va a ser mayor, ¿tá? Si lo quieren comparar.
Pasemos al recipiente C. Fíjense que en el recipiente C tengo la misma cantidad de agua de ambos lados. Así que, por lo tanto, no va a haber ósmosis en este recipiente. ¿Por qué? No le digan al profe que es porque no hay presión osmótica ni presión hidrostática. No, tengo la misma presión hidrostática, la misma energía cinética a ambos lados. Por eso es como que no va a haber ósmosis, ¿tá? Porque tengo la misma energía cinética ejercida por la misma cantidad de moléculas de agua a ambos lados. Así que no va a haber ósmosis en ese caso. No va a haber movimiento de agua. Y después, por último, fíjense este recipiente D. Parecería ser el mismo que el C, ¿ven? Tiene el mismo nivel de agua. Pero, fíjense que acá el profe dibujó unos puntitos. Estos puntitos representan al soluto. Así que, obviamente que ahí es muy fácil de que podamos resolver lo que dice ahí. Fíjense, del lado izquierdo de este recipiente solo hay agua. Del lado derecho hay agua con soluto. Así que, ¿qué tenemos que recordar ahí? Que la ósmosis era el pasaje de agua de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Si no se acuerdan la definición, piensen, el soluto arrastra agua. Y ahí no se van a olvidar. O sea, el lugar donde hay más soluto va a arrastrar agua. Por eso el agua, fíjense cómo se va a mover desde el compartimiento izquierdo hacia el compartimiento derecho. ¿Tá? Obviamente, gracias a la presión osmótica, que dijimos que era la presión que ejercen los solutos osmóticamente activos sobre el agua. ¿Tá? Eso como para que tengan en cuenta las dos definiciones, digamos, que yo les di recién de osmosis. ¿Tá? Entonces, términos que ustedes tienen que diferenciar bien son presión osmótica, que dijimos que era la fuerza de atracción que ejerce un soluto osmóticamente activo sobre el agua. ¿Tá? Eso por un lado. O sea, dicho de otra manera, los solutos arrastran agua. ¿Tá? Otro término que yo quiero que conozcan bien y que hay que relacionarlo es el flujo osmótico, que recién lo nombramos. Dijimos que es la velocidad con la que se mueve el agua, o sea, la velocidad con la que se produce la ósmosis. Y finalmente, la palabra osmol, que recuerden que un osmol es un soluto osmóticamente activo. Entonces, vuelvo 2 segunditos para atrás. Fíjense de vuelta en la definición de presión osmótica. Dice que la presión osmótica es la fuerza de atracción que ejercen los solutos osmóticamente activos sobre el agua. ¿Y qué es un soluto osmóticamente activo? Un osmol. Es lo mismo. Entonces, si quieren presión osmótica, pueden definir como la fuerza de atracción que ejercen los osmoles sobre el agua. Y también está bien, porque un osmol es un soluto osmóticamente activo. ¿Ah? No quiero que se memoricen esas definiciones, quiero que las entiendan. Entonces, lo digo con mis palabras y después les digo lo que está escrito ahí. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento del agua, porque los solutos arrastran agua. Es para que me entiendan, no le vayan a decir eso al profe. ¿Qué le van a decir al profe aparte de la definición? Y bueno, la ósmosis, estuvimos viendo que es el transporte de agua, ¿no es cierto? Producida por la presión osmótica que ejercen los osmoles de la solución. Dicho de otra manera, el agua se mueve porque los solutos osmóticamente activos arrastran agua. Eso significa la frase que puse ahí, para que puedan relacionar los términos que les estoy mostrando. ¿Está? Vamos a quedarnos hasta ahí, porque fíjense que yo utilicé acá la palabra osmol, y bueno, nosotros estamos acostumbrados por Bioquí de hablar de moles. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos para la clase de mañana es, ¿será lo mismo mol que osmol? ¿Será que un mol puede arrastrar agua lo mismo que un osmol? Bueno, esas son las preguntas que vamos a tener que hacer. Para la clase de mañana, tengan a mano también su calculadora, porque les voy a enseñar algunos pasajes de unidades que el año pasado el profe tomó bastante en las preguntas de examen. Yo me acuerdo que anteriormente, en otros años, a los chicos les enseñaba para que sepan nomás. En cambio, el año pasado el profe empezó a tomar. Así que, bueno, así que para mañana la calculadora y vamos a seguir con este tema para que lo entiendan mejor.
Recuerden, ni bien termina la clase, yo ya subo el video al Drive, así que todos los videos ustedes ya lo tienen. En cada clase van a aparecer los pizarrones que estuvimos dando, más el video. Recuerden que el PowerPoint que dimos en la clase de esta mañana también ya está ahí, así que todo lo van a encontrar ahí, ¿está? Nos vemos mañana entonces, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden preguntar, ¿está? Chaucito, chao, chao. Chao, chao.